quiero decirles es que el día lunes no sé si seguir con ejercicios siempre de fluidos o si ustedes prefieren tener ejercicio, o sea, digamos, en forma de repaso, reforzar ejercicios, digamos, del capítulo 9 o ejercicios del capítulo 10, capítulo 11. Entonces, como viene el fin de semana, pues los voy a dejar planteado en el chat, además de que ahorita solo somos 5, ¿verdad? Y pues hay más personas que siguen la clase siempre en el formato del video. Entonces, repitiéndoles a ustedes que están acá, ¿verdad? Y en general a los que estén en el video, solo para que, o bueno, que miren el video, ¿verdad? Sería la consulta que les voy a dejar. Voy a hacer una pequeña encuesta, ¿verdad? En alguna página. Sería que si el día lunes hacemos, ¿de qué capítulo hacemos ejercicios? ¿9, 10, 11? O si los hacemos combinados, ¿verdad? Si los ponemos combinados, entonces básicamente tendrían que decir 9 y 10 o 10 y 11. Y entonces yo buscaría ejercicios tal vez de nivel de, bueno, de los que yo sé que se han evaluado en examen, ¿verdad? A nivel de examen. Y pues los resolveríamos algo. Bueno, no puedo hacer mucho, ¿verdad? Al final, eh, al ritmo en el cual yo explico, da tiempo tal vez para dos o tres por mucho, ¿verdad? Pero sería eso, ¿verdad? Porque yo siento que con los ejercicios de dinámica de fluidos de hoy vamos a haber visto todas las situaciones posibles dentro de lo que está de la clase. Entonces quedaría a decisión suya, ¿verdad? Voy a comenzar a compartir la pantalla y aquí lo que vamos a hacer son dos ejercicios, ¿verdad? Si se fijan, uno es de Yancoli y el otro es de Sears. Vamos a empezar con el de Yancoli, que es uno, por decir así, un poco más general, ¿verdad? Entonces, me dice el ejercicio: agua a presión manométrica, ¿ok? Manométrica, de 3.8 atmósferas al nivel de la calle, ¿ok? Aquí abajo, al nivel de la calle, fluye hacia un edificio en oficinas con una rapidez de 0.68 metros sobre segundo por un tubo de 5 centímetros de diámetro. El tubo, ¿ok? El tubo se reduce a 2.8 centímetros de diámetro en el piso superior, donde el grifo se dejó abierto. El grifo se dejó abierto 18 metros. Abierto es importante. 18 metros por arriba del que está a nivel de la calle. ¿Ok? Calcule la velocidad del flujo y la presión manométrica en el tubo del piso superior. Suponga que no hay derivaciones y que no hay viscosidad. Entonces, me dieron toda la información pertinente, ¿verdad? Cualquiera podría pensar, yo fácilmente voy a resolver este ejercicio con Bernoulli, porque es un ejercicio donde me piden velocidades, pero vamos a ver cómo Bernoulli nos ayuda, pero no es suficiente para resolverlo. Entonces, fíjense bien. Lo primero que hay que notar es que la presión que me dan es manométrica, ¿verdad? Entonces, recuerden, vamos a anotar aquí los datos, aquí a la derecha. La presión que me dan es presión manométrica, ¿verdad? Presión manométrica, vamos a llamarle a este punto 1, aquí abajo, y a este punto 2. Entonces, presión manométrica 1 es 3.8 atmósferas. Fíjense bien que desde el momento que a mí me dicen la palabra manométrica, ¿correcto?
Si ustedes recuerdan el significado de presión manométrica es cualquier exceso por encima de la presión atmosférica. Lo que significa esa presión que está acá, que aquí solo le ponen P, en realidad esta no es P, ¿verdad? Esta es P sub M, presión manométrica. La presión absoluta aquí, P1, sería ¿quién? Esa presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Y por qué habrá presión atmosférica ahí abajo? Podrán pensar ustedes. Bueno, a mí el ejercicio me dice que el tubo está, el grifo, ¿verdad? Se dejó abierto ahí arriba. Entonces, básicamente es lo mismo. Ustedes en vez de pensar en esta tubería, piensen ustedes en un recipiente con agua y que yo estoy calculando la presión acá. ¿Cuánto es la presión acá? Sería la presión de todo el fluido de agua más la presión atmosférica. Entonces, lo mismo está sucediendo en la tubería, ¿verdad? El tubo está abierto arriba, ¿ok? Aquí está abierto. Entonces, aquí hay presión atmosférica, ¿ok? Justo ahí donde está abierto el tubo. Entonces, toda esa presión también, o sea, va a aparecer en todos los puntos del tubo, ¿verdad? Porque les digo, no piensen en un tubo, piensen siempre en el recipiente. Si el recipiente está abierto ahí arriba, entonces la presión aquí abajo sería atmosférica más eso. Y sería lo mismo, digamos, si fuera en vez de un recipiente así, un recipiente en forma de L, piensen ustedes. Hay unas jarras que tienen forma de bota, ¿verdad? Entonces se llena del fluido. ¿Y cuánto sería la presión acá? Siempre sería la atmosférica porque está abierto, ¿verdad? Aquí la presión sería la atmosférica más una presión manométrica, que recuerden que esto es ρGH. Eso solo para recordar, ¿verdad? Entonces la presión ahí abajo no es 3.8 atmósferas, sino que la presión ahí abajo es esas 3.8 atmósferas más la presión atmosférica, ¿verdad? O sea, la P1 en realidad es P sub 0 más P sub M1. Y esto sería 4.8 atmósferas. ¿Por qué la sé yo de un solo? Porque, bueno, yo sé que la presión atmosférica, ¿ok? En atmósferas, ojo, en atmósferas, yo sé que esta de acá es una atmósfera. Entonces yo tengo los datos de presión de ahí abajo. ¿Qué otra cosa tengo yo? Fíjense bien, me dicen que el diámetro es de 5 centímetros. Cuando me están hablando de diámetro, muchachos, voy a poner yo ahí abajo diámetro 1. Yo sé que me están hablando de una sección circular, ¿ok? Eso solo tengámoslo en mente por los momentos. Y me dicen que la rapidez que tiene en ese punto abajo es de 0.68 metros sobre segundo. Perfecto. Esos son los datos en el punto 1 o en el punto inferior. Luego me dicen, bueno, y podemos ponerle que aquí el Y, definamos que aquí el Y es igual a 0. Entonces Y1 es igual a 0. Por otra parte, arriba, yo no sé cuánto es la presión manométrica. Presión manométrica 2 no la conozco. De hecho, eso es algo que me están pidiendo. Yo sé que la presión absoluta ahí arriba siempre va a tener la forma presión atmosférica más presión manométrica 2. La presión atmosférica es la misma, una atmósfera, pero la manométrica no la conozco. Me dicen a mí que el diámetro arriba se reduce a 2.8 centímetros. Entonces yo sé que el diámetro 2 es 2.8 centímetros. La velocidad o la rapidez no la conozco. De hecho, estas dos, ¿verdad? Son las cosas que me está pidiendo el ejercicio. Y yo sé que el punto ahí arriba, ok, aquí este punto 2 queda a una altura Y2 igual a 18 metros. 18 metros porque obviamente yo lo hice de tal forma de que esta distancia, o sea, yo puse el 0 aquí abajo, ¿verdad?
Pero, digamos, alguien pudo haber dicho, yo quiero poner el 0 acá y se complica todo, ¿verdad? Porque y1 sería negativo 9, y2 sería 9, digamos, solo por darles un ejemplo. O alguno podría decir, no, yo quiero poner aquí que este es el y igual a 0 y que allá abajo es el y2. Recuerden, esa referencia ustedes la pueden poner como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces yo puse y1 el punto abajo, 0, y2 el punto de arriba, 18. Y ahí tengo todos los datos. Resolver yo. Entonces, recuerden, bueno, vamos a poner aquí solución primero. Vamos a empezar la forma que yo creo que sería la forma usual o lo que ustedes comenzarían a pensar cuando vamos a atacar este ejercicio. Y es, ok, hay rapidez y el único punto, bueno, también en la cuestión de continuidad, pero hay rapidez, hay altura, hay presión. Tengo todos estos datos. Entonces nosotros lo primero que pensaríamos es ecuación de Bernoulli. O sea, uno mira esos datos y de un solo uno piensa en Bernoulli. Esto se resuelve por Bernoulli. ¿Y qué decía Bernoulli? Que la cantidad presión más densidad por G por altura más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado es constante. Eso decía, ¿verdad? Por lo tanto, lo que me está diciendo el principio, o sea, lo que me dice es que esta cantidad, ¿verdad? Es constante. Por lo tanto, yo la puedo aplicar a dos puntos distintos de cualquier sistema. Por ejemplo, el punto bajo y el punto alto, ¿verdad? De esta tubería. Y yo lo que tendría, entonces, sería lo siguiente, ¿verdad? Que la presión 1 más ρ es el mismo siempre, ¿verdad? Porque es la densidad del fluido, más ρ V1 cuadrado es igual a la presión 2 más ρ GY2 más ρ V2 cuadrado. Yo tendría esta ecuación y de aquí tengo que resolver. Pero fíjense bien, ¿cuánto es la presión 1? Esa expresión, recuerden, la ecuación de Bernoulli nos tiene o nos presenta presión absoluta. Por lo tanto, esto es P sub 0 más PM1. Y este es P sub 0 más PM2. Si se fijan, al final P sub 0 aparece en ambos lados, entonces este se podría cancelar. Pero ¿qué me quedaría? Presión manométrica 1, un dato que yo tengo. Densidad es agua, entonces lo tengo. G lo tengo. Y1 lo tengo porque es 0, ¿verdad? Densidad la tengo. Velocidad 1 la tengo. En la velocidad, la rapidez que tiene el agua acá. Igual a PM2 no lo tengo. ¿Ok? Este no lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo y por último, no lo tengo. Me aparecen, muchachos, dos incógnitas, ¿ok? Y solo tengo una ecuación. Por lo tanto, yo no puedo resolver directamente con Bernoulli. Pero ¿qué otra cosa me está dando el ejercicio? A mí el ejercicio me dice que entre este punto y este punto de aquí arriba, ¿ok? Me dicen que el tubo se reduce a 2.8, ¿verdad? Un tubo de 5 centímetros de diámetro se reduce a 2.8. Y en ese cambio de tamaño yo tengo que recordar, también existe, ok, solo antes de mencionarles eso, voy a dejar bien esto de acá, ¿verdad? PM2 más ρg Y1 más un medio ρg, perdón, ρ V1 cuadrado igual a perdón, este era PM1. 2 más ρg Y2 más un medio ρ V2 cuadrado y esta sería mi ecuación 1, digamos. También tengo que recordar, ¿verdad? Que yo conozco la ecuación
de continuidad. Yo iba a hacer un ejercicio solo de ecuación de continuidad, pero al ver que continuidad, al ver que tenía la ecuación de continuidad, vi que no es necesario, ¿verdad? Porque al final los ejercicios de la ecuación de continuidad simplemente me dicen básicamente esto, ¿verdad? Desde aquí en adelante. En una tubería hay en unas oficinas, en la primera parte de la tubería, que el agua pasa a 0.68 por un tubo de 5 centímetros de diámetro. El tubo se reduce a 2.8 centímetros de diámetro. ¿Cuánto es la velocidad en el otro lado del tubo? Básicamente eso. Entonces, ¿qué me decía a mí la ecuación de continuidad? Me decía que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Ah, ok. Y nos preguntamos, yo tengo el área. En realidad no tengo el área, pero tengo el dato de diámetro. Entonces la puedo calcular. Esta la tengo como dato, la puedo calcular y esta no la tengo. Se fijan que de acá, ok, de ahí, yo puedo encontrar la rapidez 2. ¿Ok? Y en algunos casos no voy a poder encontrar digamos, digamos que yo no tengo el dato de rapidez 1, pero puedo dejar por lo menos la rapidez 2 en términos de la rapidez 1 y después sustituir acá. Entonces siempre es útil esa ecuación de continuidad, ¿verdad? Ok. El área es el área de un círculo, ¿verdad? Entonces, en general, el área yo sé que es pi por r cuadrado. Pero a mí no me dan r, me dan diámetro. Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, pi por el radio es igual a ¿qué? A la mitad del diámetro, correcto. Al cuadrado. Entonces, yo voy a reescribir eso como pi d cuadrado sobre 4. Entonces, esto de acá me quedaría como pi de 1 cuadrado sobre 4 por b1 es igual a pi de 2 al cuadrado sobre 4 por b2. Este se cancela con este se cancela con este, ¿correcto? Y el b2 me queda como de 2 al cuadrado entre d1 al cuadrado por b1. Y yo tengo el dato b1, entonces yo puedo encontrar esto fácilmente. Fíjense bien. En este caso, las unidades del diámetro están en centímetros. Usualmente yo les diría, ok, hagan la conversión, ¿verdad? Pero fíjense bien que aquí diámetro cuadrado se divide con diámetro cuadrado. Entonces al final las unidades no me van a influir, ¿verdad? Porque se van a cancelar. Entonces vamos a tomar el dato directo de ahí, ¿verdad? Entonces lo que queremos es 5 al cuadrado entre 2.8 al cuadrado. Y eso lo multiplico por 0.68, que es la velocidad 1. Y me da 2.168, 2.17. ¿Ok? Ahora que ya tengo la velocidad, ya tengo la rapidez, dígame. En ese caso, si, digamos, bueno, en mi caso, yo, la verdad, lo que me hubiese dicho, o sea, la poca experiencia que tenemos,
es que hubiese cambiado pues a metros en esa Hubiera, división. Sí, hubiera dado problema. hubiera, no, hubiera dado igual. Yo lo estoy haciendo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ok, O sea, es porque si usted hace o sea, si usted hace el cambio a metros, digamos, 1 centímetro, eh, vamos a ver, este está en centímetros, entonces el centímetro va abajo. Este es 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Pero ese mismo cambio lo haría allá abajo, ¿se fija? Entonces, allá abajo, o sea, hace este cambio para este, ¿verdad? Y esto está al cuadrado. Pero después hace ese mismo cambio en el de abajo. Entonces sería 10 a la menos 2 sobre 1 centímetro. Entonces al final le termina dando lo mismo. O sea, la misma, porque hace la misma operación arriba y abajo. sí, sí, la oreja. Ok. Eh, como les digo, ahí sí, pues, en todo caso, pues como dice su compañero, pues por experiencia tal vez alguno lo puede ver o a otra persona simplemente lo cambia de un solo a unidades estándar. Pues lo recomendable es, bueno, en general pasarlo a estándar, ya vamos a ver por qué. Yo ahorita no lo hice, como les digo, porque aquí yo miro que este y este tienen las mismas unidades y se van a cancelar, entonces no me va a influir en la respuesta final. Pero vamos a ver ahora el otro dato. Es que nosotros tenemos esta expresión. Ya tengo yo la velocidad 2 y ahora lo que quiero es la presión manométrica 2. ¿Y de dónde la voy a sacar? Retornando aquí. Ahora, presión manométrica sí me la dan, ¿verdad? La presión manométrica 1. Y bueno, el ejercicio me lo dice, ¿verdad? Que es presión manométrica 1 es 3.8 atmósferas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Aquí, en esta, sí importa, ¿verdad? Aquí importa que todo esté en unidad estándar. Aquí sí importa. ¿Por qué? Porque al final todos tienen que estar en el mismo sistema de unidades. Digamos, esta presión está sumando con esto de acá. Entonces, para que yo sume esta presión con esto de acá, los dos tienen que estar en las mismas unidades, ¿correcto? Sí, Porque aquí no, si se fijan, aquí no se cancela, ¿verdad? O sea, aquí se están sumando, entonces tienen que tener las mismas unidades. Ahora, fíjense bien, recuerden, la unidad estándar de presión es el pascal. El pascal, ¿ok? Es el que es, recuerden, el pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado. O sea, fuerza sobre área, Newton sobre metro cuadrado. La atmósfera, yo sé que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Pero ¿en qué es lo que nos dan a nosotros? Nos lo dan en atmósfera. 3.8 atmósfera. Así que si ustedes trabajan con ese 3.8 directo, la respuesta va a estar incorrecta porque esto tiene que estar en Newton sobre metro cuadrado para que todo esto tenga sentido. Porque si yo dejo esto en atmósfera y esto está en kilogramos sobre metro al cubo por metro sobre segundo cuadrado por metro. Y eso no me queda en atmósferas, eso me queda en newton sobre metro cuadrado. Entonces es importante hacer ¿cómo se llama? Conversión, ¿verdad? Entonces, una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Entonces la conversión sería pues que 3.8 atmósferas sería por y el factor de conversión, ¿verdad? Arriba pongo lo que yo quiero, que es pascales, 1.013, 10 a la 5. Y abajo iría dividido entre lo que no quiero, ¿verdad? Que es atmósferas, pero es un 1, entonces da igual.
Entonces sería 3 por 1.013 por 10 a la 5 y me da 3.85 por 10 a la 5. Por 10 a la 5 pascales. Ya con esto yo puedo resolver, porque lo único que ocupo hacer es despejar. ¿Para quién ocupo despejar? Para este de acá y luego operar, ¿verdad? Entonces a mí me quedaría esto como presión manométrica 2 es igual a ¿quién? A rho G Y1 más un medio, bueno, más desde acá PM1 más rho G Y1 más un medio rho B1 cuadrado menos rho G Y2 menos un medio rho B2 cuadrado. Donde yo sé, este es igual a 0 porque Y es igual a 0. Y este es aquella cantidad de ahí arriba. Entonces vamos a hacer todo esto en la calculadora, ¿verdad? Entonces sería, voy a ir haciéndolo uno por uno, ¿verdad? Este de acá ya sabemos que es 3.85 por 10 a la 5 pascales. Este de acá es un medio de densidad por rapidez 1. La rapidez 1 es 0.68 metros sobre segundo. Entonces sería un medio que es 0.5 por densidad que es del agua 1000 por rapidez 1 al cuadrado, 0.68 al cuadrado. Esto de acá me da 231.2 pascales. 231.2 pascales. ¿Ok? Menos rho G Y2. Entonces sería rho, que es 1000, por G, que es 9.8, por Y2, que es 18. Me da 17.600, no, 176.400. O sea, 1.76, bueno, lo voy a poner todo. 1.764 por 10 a la 5. Y el último, perdón, es un medio, 0.5, por densidad, 1000, por la rapidez 2, que es 2.17, al cuadrado. O sea, 2354.5. 2354.5. Y este era 3.85 por 10 a la 5. Y todos estos están en pascales, ¿verdad? ¿Por qué todos están en pascales? Porque, bueno, al final todas estas son como presiones, ¿se fijan? O sea, tienen unidad de presión. Y en pascales porque todos están en unidades estándar. Entonces, ya solo tenemos que hacer esa suma. Sería 3.85 por 10 a la 5 más 231.2, ¿ok? Menos 1.764 por 10 a la 5 menos 2.354.5. Y eso me da 206.476. Pero yo lo voy a escribir en notación científica. O sea, 2.06 por 10 a la 5. Pascales. Y esta es la presión manométrica. Recuerden, manométrica y el ejercicio que me pedía, manométrica, ¿verdad? Pero es muy diferente a que el ejercicio venga y les diga la presión en el tubo del piso superior. Porque si solo me dicen la presión, entonces no me están pidiendo la manométrica, me estarían pidiendo la absoluta. Entonces ya sé yo que la absoluta es, ok, atmosférica más manométrica. Entonces le sumo a ese una presión atmosférica. ¿Quedó claro el ejercicio, muchachos? ¿Hay alguna consulta? Fíjense bien, este es un poco más complicado, yo creo que de los que pueden venir en examen, porque nos piden dos cosas, ¿verdad? En otros casos, me van a quitar la parte de que yo tenga que aplicar Bernoulli. Yo lo aproveché para que miremos cómo se aplica Bernoulli, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este ejercicio puede ser
Puedo cambiar yo este ejercicio diciéndoles, obviando el hecho que el tubo se hace más pequeño. Simplemente pensar que es el mismo diámetro en todo el camino. Y ahí ya cambia la cosa. Me tendrían que a mí dar algún dato extra para poder resolverlo, ¿verdad? Pero esta más o menos es la forma como se resuelven los ejercicios de Bernoulli. No sé si hay alguna consulta, muchachos. No, ingeniero, de momento. Pasemos al siguiente, que tiene una cuestión particular. Y esa cuestión les puede ayudar tanto para las preguntas conceptuales, que yo usualmente les digo teoría, ¿verdad? Yo creo que estoy, o sea, o teóricas, pero más que decir preguntas teóricas, son preguntas conceptuales, como deberíamos de decirlo, ¿verdad? Entonces, ese concepto les puede ayudar tanto en las preguntas conceptuales como en los ejercicios. Y es este ejercicio, ¿verdad? Dice, fluye agua continuamente de un tanque abierto. ¿Ok? De un tanque abierto. De nuevo, me están diciendo abierto. Eso quiere decir que entonces, como está abierto, ya sabemos que hay presión atmosférica, y etcétera, ¿verdad? Como en la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros, me dicen. La altura con respecto al suelo, ¿verdad? Se fijan. 10 metros con respecto al suelo. Y la de los puntos 2 y 3, ¿ok? 2 y 3 es de 2. El área transversal en el punto 2, se fijan que del gran tanque sale una tubería y que aquí tiene un área y aquí se hace más pequeñito, ¿verdad? Entonces el área en el punto 2 es de 0.480 metros cuadrados. En el punto 3, ¿ok? En el punto 3 es de 0.0160 metros cuadrados. Este dato es muy importante. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, calcule A, la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. O sea, fíjese bien cómo lo dicen, rapidez de descarga. No me están pidiendo en realidad una rapidez, sino una rapidez de descarga, pero después me especifican a mí en metros cúbicos por segundo. Entonces, básicamente esta rapidez de descarga, esto de aquí es un caudal. Me piden un caudal de salida. Y ya les había dicho yo que es el caudal o flujo volumétrico, ¿verdad? Recuerden, caudal, que usualmente se llama Q, es lo que nos están pidiendo. Y es pues una velocidad, pero de volumétrica, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. Y B, la presión manométrica en el punto 2. Entonces, fíjense bien, de nuevo, ¿qué datos tengo yo? Yo sé que A1 es más grande, mucho más grande, por eso dos de estos, mucho más grande que A2. Yo sé que A2 es igual a 0.0480 metros cuadrados. Yo sé que A3 es igual a 0.0160 metros al cuadrado. Yo sé que Y1 es igual a 10. Yo sé que Y2 igual a Y3 igual a 2. Entonces, con los datos que uno está observando, yo miro que tengo alturas, entonces, y además el ejercicio me lo dice, ¿verdad? Sé que voy a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli. Y yo, ¿ok? También tengo datos de área.
Por lo tanto, yo voy a tener que aplicar la ecuación de continuidad también en este ejercicio. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide el caudal de salida, ¿verdad? O sea, el caudal allá en el punto 3, que es lo mismo, ¿verdad? El caudal de salida, que el caudal de entrada, que el caudal en medio, tiene que ser el mismo porque el flujo volumétrico va a ser el mismo, pero el caudal en 3. Y presión manométrica en el punto 2. Manométrica en el punto 2. Ok, entonces hay un detalle. Para este caudal 3, ¿qué ocupo yo? Esto es lo mismo que área 3, velocidad 3. Ok, si ustedes recuerdan, yo les había dicho caudal es eso, área por velocidad. Entonces, cualquiera de ustedes podría decir, no, hagamos como el ejercicio pasado, que yo vine, yo primero apliqué Bernoulli, miré que con Bernoulli no llegaba a ningún lado y después apliqué la ecuación de continuidad para que me ayude. Pero ojo, yo no tengo la velocidad, se fijan bien, yo no tengo la velocidad en el punto 1, no tengo la velocidad en el punto 2 y no tengo la velocidad en el punto 3. Entre comillas voy a poner acá. No tenemos, no, voy a ponerlo así, pareciera que no tenemos datos de V en ningún punto. Pero de ahora en adelante, si a ustedes les ponen ejercicios así, de un solo ustedes van a asumir lo que vamos a deducir ahorita. Fíjense bien, a mí no me dan datos de velocidad, eso es cierto, ¿verdad? No me están dando, no me están diciendo la velocidad en este punto es y me dan un número, ¿ok? Pero resulta que me dan un dato muy importante y es lo que está en azul. El tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. ¿Ok? Esto, muchachos, yo no sé cuánto es el área. ¿Ok? Yo no sé cuánto es el área. Pero fíjense bien. A1, B1 es igual a A2, B2. ¿Ok? Yo sé que el agua está fluyendo, ¿verdad? O sea, yo sé que el agua aquí se está moviendo en esta dirección, aquí se está moviendo en esta dirección, aquí en esta dirección. O sea, yo sé que existe el movimiento. Y en este tubo, que el área es mucho más pequeña, visualmente yo lo puedo apreciar. Entonces, yo sé que hay movimiento. Pero fíjense bien, el área 1 es mucho más grande que el área 2. Entonces, digamos, asumamos que yo conociera B2. Asumámoslo. Entonces yo quiero encontrar B1 y me quedaría la expresión A2, B2 sobre A1 es igual a B1. Pero ¿qué pasa? A mí, para B1, ¿ok? Yo sé que A1 es mucho mayor que A2. Cuando me dicen mucho mayor o es muy grande, usualmente lo que me están diciendo es que no son ni comparables, ¿verdad? O sea, y ustedes pueden pensar, ustedes imagínense el área, si ustedes tienen una cisterna, el área de su cisterna en comparación al área transversal del tubo del grifo de su lavaplatos. No se pueden comparar, ¿verdad? Uno es miles de veces más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, A2 es 0.0480. Y eso lo divido. ¿Cuál puede ser el tamaño del tanque? Digamos, 10 metros al cuadrado, solo por decir algo.
Esto me da, fíjense, un número bien pequeño. Entonces, cuando a mí me dicen mucho más grande o muy grande, me están diciendo que básicamente uno es, digamos, infinito a la par del otro, de tal forma de que como este es mucho más grande que esta división me va a dar un número bien pequeño y esto va a tender a 0. Me doy a entender. ¿Por qué da a entender a tender a 0? Porque la división A2 sobre A1 tiende a 0 porque me están diciendo A1 es mucho mayor que A2. ¿Ok? Es similar a como un maestro de electrónica nos decía a nosotros cuando, en este caso, cuando hacía unas despreciaciones de algunas corrientes en algunos circuitos, ¿verdad? Nos decía, porque vaya, por un lado se contribuía a una corriente que es un número y por otro lado una corriente que es muy chiquita. Entonces nos decía este maestro, imagínense que yo tengo 1000 empiras. ¿Ok? Yo tengo 1000 empiras. Y digamos que por otro lado alguien me da un lempira. ¿Cómo se compara el lempira? ¿Qué puedo hacer yo con un lempira a la par de los 1000 lempiras que en realidad tengo? En realidad que ese un lempira no me contribuye nada, es casi que despreciable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que domina son los 1000 lempiras, no el lempira extra. Bueno, lo mismo podemos pensar acá. Lo que domina es este A1 y como es mucho más grande, entonces en este caso, en aquel caso del profesor se estaban sumando las cantidades, decía 1000 y 1, 1000 más 1 es casi lo mismo, entonces desprecio el 1. Pero en este caso es una división, ¿verdad? Entonces yo digo 1 entre 1000, ay, pues eso me va a dar un número bien pequeño. Entonces me va a dar casi 0. Entonces, eso usamos nosotros para jactarnos o para utilizar o para imponer el hecho de que B1, en este caso B1, ¿verdad? Es igual a 0. Y aquí lo voy a dejar con un asterisco. Cuando tenemos un tanque cisterna, cualquier sistema de abastecimiento en el cual no se nos dio datos de velocidad o de área, podemos asumir que la velocidad es aproximadamente 0, ¿verdad? La velocidad aproximadamente 0. Es lo mismo, solo puesto de formas distintas. Otro ejemplo, o sea, la velocidad nosotros sabemos que no es 0, por eso la vamos a aproximar a que sea 0. Nosotros la vamos a tratar como 0, a pesar de que sabemos que en realidad no es 0. Pero yo les puedo preguntar, o sea, es una situación que ustedes pueden, pues vamos a ver, lo pueden ver. Digamos que ustedes en su casa tienen uno de esos oasis, ¿verdad? O sea, que es el botecito acá y aquí tiene para sacar el agua. Y aquí tengo yo mi vaso. Entonces yo me empiezo a servir y esto está lleno de agua hasta acá, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a observar, si yo miro la salida de agua, yo puedo ver un movimiento rápido de la misma. O sea, yo puedo observar esa rapidez que lleva el agua. Pero en ese momento que yo me estoy sirviendo el vaso con agua, si yo me pongo a observar no el agua que está saliendo, sino el recipiente, ¿miramos algún tipo de movimiento brusco en el agua acá? No, ¿verdad? De hecho, como la cantidad de agua que uno se sirve en un vaso es muy pequeña, uno ni se da cuenta que el agua se movió, ¿verdad? ¿Por qué?
porque el área de esta parte del oasis es mucho más grande que el agua de donde, el área de donde sale. Entonces, la velocidad de salida sí es observable, la velocidad. La velocidad de entrada, aquí, la que va en el bote, nosotros aunque nos quedemos viendo el bote, no es que vamos a ver que el agua bajó al mismo ritmo que esta, ¿verdad? El agua sí está bajando, pero nosotros lo miramos que va bajando a un ritmo, si se ponen a observar, bien, bien lento, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo o una explicación de dónde ustedes lo han visto. Entonces, ya con eso el ejercicio, como les digo, si ustedes no han resuelto un ejercicio que tenga esto anteriormente, muy difícilmente van a captar este dato, que cuando a mí me dicen que un área es mucho más grande que la otra, básicamente me están diciendo que la rapidez en el lugar que es grande es igual a 0. Entonces, vamos a hacer esa aproximación, vamos a tomar ese dato extra. Ahora que yo ya sé que V1 es igual a 0, ¿qué puedo plantear? Ecuación de Bernoulli, P1 más rho G Y1 más 1 medio rho B1 cuadrado, que esto es igual a 0, es igual a P2 más rho G Y2 más 1 medio rho P2 cuadrado. P1 es la presión atmosférica, ¿se fijan? Porque estamos justo en la orilla. P1 es la presión atmosférica. P2 en realidad es P sub 0 más presión manométrica 2. Si no me equivoco, ¿ok? Si no me equivoco, nosotros deberíamos de poder calcularla con rho g h, ¿verdad? Y h siendo la profundidad, que sería esta distancia de aquí, que es 8. Si no me equivoco, pero hay otras formas de encontrarla también, ¿verdad? Y entonces aquí yo tengo una ecuación, por los momentos, ¿verdad? Una ecuación, y Y1 lo tengo, Y2 lo tengo, B2 no lo tengo, también lo quiero encontrar. ¿Qué es lo que hago? Entonces ahora puedo hacer lo mismo entre punto 2 y 3. ¿Qué voy a hacer yo? A2, B2 igual a A3, B3. Pero en este caso sí son comparables las rapideces, ¿verdad? ¿Ok? Entonces con esto me puede quedar a mí algo como B2 es igual a A3 sobre A2, B3. Y hasta ahí puedo llegar. ¿Por qué? Porque yo no tengo B3. ¿Pero de dónde puedo encontrar B3? Ah, bueno, yo tengo que P2 más rho G Y1 más 1 medio de rho B2 al cuadrado. ¿Ok? Es igual a P3 más rho, perdón, aquí es Y2. Rho G Y3 más 1 medio de rho P3 al cuadrado. Fíjense bien, porque hice yo el despeje acá, ¿verdad? Entonces, este B2 al cuadrado yo lo puedo reescribir como A3 sobre A2 por B3 al cuadrado. Esta P2 sigue siendo P sub 0 más PM2. Esta P3 de acá, fíjense bien, P3 es la presión aquí, pero aquí está abierto, ¿verdad? Entonces aquí también hay presión atmosférica, porque ese es el punto donde está, justo donde está abierto.
Entonces ahí lo que tenemos es presión atmosférica, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que esto y esto se cancelan porque están a la misma altura. Ahí en el último término bueno, de P3, no falta la gravedad. P3, acuérdense No, que en el último, ahí, en este, sí. no, recuerden, este es el término con la velocidad, entonces es un medio de la densidad por V3 al cuadrado. El que tiene la gravedad es este, el que tiene la altura, el que cancelamos porque ambos están a la misma altura. Fíjense bien que aquí tal vez hice yo algo malo. ¿Y qué es lo que hice malo? Este despeje, ¿verdad? En realidad a nosotros nos hubiera convenido más dejar B3 en términos de B2, que sería esto. Perdón, sí, B3 en términos de B2. Sería esto de acá, ¿se fijan? Es lo mismo, solo que despejo para el otro lado. Entonces B3 pasa a dividir a 3 y aquí lo que yo tendría sería A2 sobre A3 por B2 al cuadrado. Entonces yo llego a cuántas ecuaciones, muchachos, fíjense bien. Aquí hay una ecuación que tiene cuántas incógnitas. PM2 y aquí hay un B2, ¿verdad? El B2 no lo conozco. Y allá hay otro B2. No se cancelan, se fijan. ¿Por qué? Porque está este término de acá. Entonces, esta sería la otra incógnita, el B2. Dos incógnitas. Pero yo tengo la otra ecuación de ahí arriba, se fijan. Que tiene las mismas incógnitas. PM2 y B2. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Pues ahí, como les repito, ya ahí es como a ustedes les guste, ¿verdad? O sea, lo que podemos hacer es agarrar cualquiera de estas, digamos, agarrar esta de espejo para PM2 y después este PM2 lo sustituyo acá. Y ustedes resuelven el sistema de ecuaciones. Se fijan, entonces lo único que hice es ir aplicando cada vez que se pueda. Vengo y aplico ecuación de continuidad cada vez que me dicen. En este caso yo tenía los datos de área, puedo aplicar ecuación de continuidad. No tengo este B2. No tengo las velocidades, pero siempre me sirve, ¿verdad? Porque entonces ahora yo ya me deshago de una incógnita que es B3 y trabajo solo en términos de B2 y eso lo paso aquí abajo. No queda tiempo para resolverlo, ¿verdad? Pero ya como les digo, esto lo que queda es una solución numérica, ¿verdad? Ya lo que quiero que se lleven más que todo de este ejercicio es esta pequeña introducción. Cada vez que, o sea, obviamente, si a mí me dicen un tanque con área transversal de tanto, ahí aplico directamente la ecuación de continuidad porque me están dando el área. Aunque sea muy grande el área, pero si me dan el número, aplico ecuación de continuidad. Pero desde el momento que a mí no me están dando el dato de velocidad ahí arriba y que no me están dando el área transversal ahí arriba y simplemente me dicen es un tanque, a mí no me necesitan especificar que el tanque es muy grande. Ustedes ya deberían de asumirlo. No, el tanque va a ser muy grande en comparación a los tubos. No, esa cisterna va a ser muy grande en comparación al grifo. Y desde ahí ustedes dicen, no, la velocidad en ese lugar, que es el abastecimiento, va a ser cero. O va a ser aproximadamente cero. Bueno, muchachos, como les repito, en estos dos ejercicios creo que he abarcado todo lo que les pueden poner en cuestión de dinámica de fluido, ya que cuando nosotros aplicamos la ecuación de continuidad, si se fijan, es sencillo. Simplemente de aquí a aquí hay una disminución en el tamaño, entonces aplico ecuación de continuidad y despejo para lo que yo ocupo. Y Bernoulli, pues lo vamos aplicando y vamos interpretando los datos que nosotros tenemos. Si se fijan, simplemente de interpretar los datos y hacer el despeje para lo que nosotros ocupemos. Ya hice un caso en el cual la velocidad es cero en un punto y también un caso en el cual no consideramos velocidad cero, sino que sí notan los datos de velocidad.
Entonces, como les digo, se los voy a dejar, voy a ver a dónde la hago la encuesta, si en una página externa o si tal vez la hago en el mismo Microsoft, hay uno para hacer encuestas de Microsoft en línea, ¿verdad? Entonces tal vez lo hago con ese. Les voy a pasar el link y ustedes me dicen si prefieren seguir con ejercicios del capítulo 12, si quieren hacer del capítulo 10, 11, etcétera, ¿verdad? Y va a ser pues el que tenga más votos, ¿verdad? Muchas veces se tardan en votar cuando les doy este tipo de decisiones, pero ahí va a quedar el archivo, ¿verdad? Ya para el domingo yo voy a cerrarlo para tomar la decisión. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Que pasen una buena noche. Sí, no. Si no hay consulta, ¿verdad? No sé si hay